portador de la palabra, pero nada más. Ayúdame, Señor, te lo suplico, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Les voy a contar una anécdota. Son las huellas en la piedra. El peso de vivir en una mazmorra. ¿Sabes lo que es una mazmorra, no? Es una cárcel que está toda de piedra, tenía una ventanita arriba, bastante alto, donde el preso no podía ver. Y era un lugar húmedo, horrible. Eso en la Edad Media era muy común. Bueno, hoy no creo que sea muy diferente, pero la soledad, la humedad, los bichitos que caminaban por ahí. Esto sucede en el castillo de Carlisle, en Francia, en Escocia, perdón. Y estaba la ventana allá arriba, y debajo de la ventana había dos huellas en la piedra. Y esas dos huellas pertenecían a las personas que estuvieron habitando esa mazmorra y que se levantaban para poder mirar hacia afuera. En Escocia, unas praderas verdes impresionantes, praderas que nunca más iban a pisar. Vamos a leer el versículo bíblico, entonces usted va a empezar a entender la anécdota. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Amén. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Bien. Vamos a hablar un poco de la crisis de Juan el Bautista. Juan el Bautista, encerrado en una mazmorra como la que describía yo recién, experimenta una crisis tremenda. El hombre del desierto, el hombre que andaba libre, la voz del trueno, está encerrado en una mazmorra subterránea en Maqueronte. Maqueronte era el castillo y a la vez la prisión que en la que habitaba Herodes. O sea, la prisión estaba en el mismo castillo, ¿no? Y él era más bien un preso político y no un preso religioso, ¿sí? Porque él se oponía a Herodes, que había contraído
matrimonio con su cuñada, o sea, con la esposa del hermano. Y él lo declaraba esto públicamente. Entonces, no podemos decir que era un preso religioso, pero sí era un preso político. Imagínense la oscuridad, el silencio, la espera de tener de saber que vas a ser ejecutado, pero no sabes cuándo. Es lo mismo que estar en el corredor de la muerte en los países que tienen la pena de muerte, sobre todo Estados Unidos. Terrible la condición de Juan el Bautista. A veces nosotros especulamos sobre esta pregunta, ¿no? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Vamos a ver un choque del observador, ¿no? Hay puntos, bueno, no me va a salir la frase de ahora, así que la voy a dejar. Si me sale, la digo. Podemos pensar también que Juan esperaba que Jesucristo hiciera algo. Pero le llegaban noticias que mientras él estaba encerrado ahí, esto es supuesto, ¿no? No estoy diciendo que esto sea, vamos a suponer. Usted está encerrado ahí, es Juan el Bautista, usted es el que dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted lo bautizó, vio la señal del Espíritu Santo venir sobre él como una paloma, pero resulta que usted está encerrado ahí, usted que comía langosta y miel y que bebía solo agua, y le dicen que el que usted ha ungido o el que usted ha declarado come con pecadores, con prostitutas, toma vino, es un bebedor y... Un momento, imagínese por un momento la escena, imagínese usted en ese lugar, imagínese si usted no haría esa pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Si quieres saber esa respuesta, si es Cristo, entrégale tu vida a Cristo, entonces vas a ver lo que Él puede hacer con ella. Primer punto, las mazmorras del deber ser. Todos los seres humanos enfrentamos crisis, pero ahora vamos con el primero. Superar el modelo religioso. Cuando la vida no sale como nosotros planeamos, cuando no acontece, o cuando Dios, no actúa como debería, nuestra mente entra en crisis. Cuando la vida no sale como nosotros planeamos, o cuando Dios no actúa como nosotros creemos que debería actuar, entramos en crisis y entramos en la trampa de las expectativas. Juan tenía una media verdad. Él conocía la santidad de Dios porque le había sido revelada, pero esperaba la ejecución de un juicio violento de parte del Mesías. Como cualquier judío de la época. Muchas veces nosotros nos escandalizamos de Dios
No porque Él falle, sino porque no cumple la agenda que nosotros hemos predeterminado. Él no ha hecho esto, Él no ha hecho aquello, le pedí esto, le pedí aquello y Él no lo ha hecho. Entonces hay tres lecturas de la duda de Juan. El puente para otro. Dios envía a sus discípulos a preguntarle por qué. Ahora vamos a hacer un planteo de suposiciones diferentes. ¿Por qué envía a sus discípulos? Porque sus discípulos van y le dicen, che, mirá Juan, el Jesús este que vos decís que es el Mesías, se toma todo, come con fulano, con mengano. Bueno, le dice él, vayan ustedes y vean y pregúntenle a ustedes. Ustedes háganle la pregunta. Es más, volveme a poner así. ¿Eres tú el que ha de venir o esperábamos o esperaremos o tenemos que esperar a otro? Entonces, Él no se pone a debatir teológicamente si es Él, si no es Él, si las Escrituras dicen esto o las Escrituras dicen aquello sobre mí. Mirá, Juan, no. Dice, ven, díganle a Juan simplemente esto, que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los paralíticos se levantan, que los muertos resucitan, que los demonios salen corriendo. Díganle eso. Ahora, la segunda opción puede ser también la impaciencia del porqué. Hay veces que necesitamos o tenemos prisa de verlo a Dios actuar, incluso con el fuego destructor. ¿Por qué estos hacen tales cosas y le va bien? Y uno tiene que pasar por estas circunstancias. A veces queremos que el fuego de Dios caiga y devore a aquellos que son malos, injustos, perversos, ladrones, poderosos que hacen lo que quieren con nosotros. Queremos el fuego devorador en lugar de darle permiso o tiempo al proceso del amor restaurador de Cristo. Solo nosotros, los buenos, tenemos que ser salvos. Vamos al tercer punto, el destello de la esperanza. La honestidad de ir al lugar correcto, a preguntar, cuando la fe parece desmayar. Van a Cristo y preguntan. ¿Está mal hecha la pregunta? No. Es bueno ir a preguntar. Es bueno que haya venido hoy aquí. Es bueno que tenga preguntas usted en su corazón. Es bueno que se la presente a Dios, aunque sea en intimidad. Es bueno. Ahora también abra sus oídos espirituales para que Dios pueda responderle.
El punto 2 de la prédica es la prueba de los hechos. Él no responde desde la teología, no responde desde el mandato, responde desde la evidencia del fruto. Miren y vean. Volved y contad a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado el evangelio de salvación. Gloria a Dios. El quiebre del por qué al para qué. Volvemos a insistir con estas cosas y vamos a seguir insistiendo durante bastante tiempo. Cuando Juan el Bautista queda atrapado en la prisión, comienza el por qué. ¿Por qué estoy aquí? Póngase usted en el lugar de Juan el Bautista, o a lo mejor ya está en el lugar de Juan el Bautista. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué si Cristo es real no responde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos por qué hay acá? Hay tantos puntos de vista como vistas del punto, eso es lo que quería decir. Y aquí hay tantas preguntas como personas que están escuchando este mensaje. Es así. Somos así. Está dentro de nuestra naturaleza, pero Jesús transforma nuestra naturaleza y cuando transforma nuestra naturaleza, también transforma nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. Jesús eleva la mirada al para qué. Jesús dice, el mundo no se está manifestando en la destrucción de los enemigos, sino en la restauración de aquellos que son vulnerables. El mal no se vence con poder aplastante, sino con un amor inalterable. Imagínense en estos momentos si Jesús descendiera sobre Irán. Hay una tregua, hay un momento de paz. Estados Unidos deja de largar bombas y Jesucristo comienza a predicar de su reino, comienza a sanar enfermos. Y los iraníes comienzan a creer. Destierran a su Dios Alá de su mente. Comienzan a abrazar la fe de un nuevo Salvador. La paz inundaría la tierra. Pero cuidado, no se sorprendan, porque esa es la estrategia de Satanás. Así que tengamos cuidado, y las generaciones futuras tengan cuidado, cuando digan aquí está el Cristo, y otros digan no, aquí está el Cristo, y cuando todos hablen de paz, 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 y se manifieste el verdadero corazón del anticristo. El riesgo es inmanente a la fe. Volvemos, pastor, con las palabritas difíciles. Ya se van a acostumbrar. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo es intrínseco a la fe. Voy a dar un ejemplo que
no es precisamente, no vamos a utilizar la fe para esto, pero quiero dar, usted dice, no sabe manejar, pero dice, yo tengo fe de que voy a aprender a manejar. Ok, pero esa fe, esa confianza que usted tiene, lleva intrínseco un riesgo. El que haga el auto un autito chocador. Eso se llama inmanencia. Si su fe no tiene la inmanencia del riesgo, no es fe. Si usted no está dispuesto a correr el riesgo por amor a Cristo, todavía no ha experimentado el verdadero evangelio de Jesucristo. Me estoy explicando, ¿no es cierto? Póngase en riesgo. Póngase en riesgo. Predique el evangelio. Y compruebe qué es lo que Dios puede hacer por usted. Pero entienda que eso también implica riesgo. Jesús cierra con una advertencia sobre aquellos que se escandalizan de él. Oh, el comedor, el bebedor, vino. Escandalizarse en el original es tropezar con una piedra en el camino. Y nosotros tropezamos con Jesús cuando pretendemos que Jesús se adapte a nuestra lógica de pensamiento, a nuestra lógica de razonamiento. Pero la fe no tiene que ver con esa lógica. Confiar en Dios cuando estás en la mazmorra, cuando la respuesta no es la que vos estabas esperando, cuando el milagro no es lo que vos imaginaste. Sin embargo, te sigues manteniendo firme en Cristo, porque Cristo se mantiene firme en ti. Entonces, a eso se le llama fe radical. El acento de la confianza. La confianza no es la certeza de que Dios hará lo que yo quiera, sino que lo que Dios es y lo que Dios hace es suficiente. ¿Sí? Las personas entran por esa puerta buscando al Dios que hace y no buscando al Dios que es. Pero si la persona viene buscando al Dios que es, indudablemente se va a encontrar también con el Dios que hace. Es al revés la ecuación. Y Dios quiere que usted se encuentre con el Dios que hace, pero primero encuentre al Dios que es. Gloria al Señor. ¿Por dónde estás mirando tu vida? ¿Por la rejilla de una mazmorra? Una enfermedad te hizo entrar en crisis. Tu matrimonio entró en crisis. Rompiste con tu pareja y entraste en crisis.
La economía te mantiene en crisis. La oración que parece no tener respuesta. Tu hijo hace que entres en crisis, tu hija. Tu misma persona. Muchas veces cuando nos encontramos con Dios decimos, me aborrezco. Me miro al espejo y me aborrezco. Parece no tener respuesta y parece que en nosotros solamente hay una expectativa no cumplida. Y corremos el riesgo de exigirle a Dios que actúe bajo nuestro deber ser. Sacamos el carnet de cristiano. Mira, yo voy a la iglesia todos los días. Tu deber es para conmigo. Y nos resentimos y muchos se enojan con Dios porque Dios no encaja en nuestros planes. Nosotros teníamos nuestros planes, pero resulta que Dios parece que está mirando para otro lado. Y Jesús hoy te dice, no te escandalices de mí. Mira lo que estoy haciendo a tu alrededor. Soltá el control de tu vida. No es para hacer cualquier cosa, para vivir una vida de libertinaje. Suelta la necesidad de tener todas las respuestas del por qué. Y abraza a Cristo para que puedas entender que esos por qué van a dar un giro de 180 grados al transformarse en para qué. ¿Para qué Juan el Bautista estuvo en la cárcel? Bienaventurado aquel que en medio de la prueba, del silencio que pensamos que hay de parte de Dios, mantienen su fe firme y constante. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Seguí. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Un versículo difícil. ¿Cómo? ¿Mayor que Elías? Con los milagros que hacía Elías. ¿Mayor que Eliseo? ¿Sabe por qué mayor? Porque él aceptó menguar para que Cristo crezca. Porque a pesar de que él muere por cuestiones políticas, no podía haber en ese momento dos líderes tan importantes juntos. Entonces es el primer mártir por Cristo sin ver a Cristo resucitado. Y creer en Él. Nosotros tenemos a Jesucristo, la resurrección de Cristo, a todos los apóstoles martirizados y cuántos otros mártires y nos cuesta creer. Vamos, hermanos. El viento en cola en un barco es el que te empuja y te arrastra, y son las circunstancias que te empujan y que te arrastran. Y ese es el por qué. Ahora, el para qué es la visión que te atrae hacia adelante por tu propia voluntad. Y vuelvo a decir, a repetir, más allá de que Dios dijo que Él nos eligió a nosotros,
Pero también en nuestro libre albedrío nosotros hacemos que nuestra fe haga. Hacemos de nuestra fe obras. Y hacemos que esas obras se vean. Y hacemos que Cristo se manifieste en su reino, porque van a decir, miren lo que está pasando allí. Miren lo que está pasando allí. Los ciegos ven, los cojos caminan, los paralíticos se levantan. Miren lo que está pasando allí, porque un grupo de locos creyó que yo vivo en ellos. Aleluya. Debemos pasar, arrastrar nuestra razón para recibir revelación de parte de Dios. Porque la razón busca la justificación lógica del por qué y el por qué. Y el para qué se encuentra en el propósito eterno de un corazón encendido por Cristo. De la expiación a la misión, Jesús rara vez le dio a la gente explicación de por qué iba a sufrir, sino de para qué serviría su sacrificio. Y ese es para qué, para redención del mundo.